Hubo un tiempo en que los juegos casuales no eran sinónimo de anuncios invasivos o microtransacciones. Un tiempo en que podías pasar horas frente a la pantalla con una rana azteca que disparaba canicas de colores o defendiendo tu jardín de zombies con girasoles y una gran armada de plantas. Ese tiempo, ya de un pasado muy olvidado, tenía un nombre: PopCap Games. La compañía que dominó el espacio casual antes de la era de los smartphones y podías encontrar incluso en mensajerías como MSN Messenger, dueño de las IPs más valiosas de su tiempo y que muchos han codiciado replicar, actualmente se encuentra bajo fuego gracias al caótico lanzamiento de Plantas contra Zombies Replanted, que si te has dado la vuelta a Twitter o a TikTok, ya sabrás del drama que este último juego ha causado. PopCap ha estado en una decadencia muy pronunciada desde hace años, pero ¿cómo es que llegaron a este punto cuando hace unos 20 años estaban en la cima del éxito? Quédense que hoy les contaré la historia completa de PopCap Games, su ascenso al éxito y su caída en picada. Antes de ser PopCap, esta compañía tenía un nombre que parece sacado de una parodia de los 2000, Sexy Action Cool. Sí, y su primer juego fue un póker erótico llamado Foxy Poker. Esto realmente pasó. La idea era simple: hacer dinero rápido con un juego provocativo y eso usarlo para financiar proyectos más ambiciosos. Pero cometieron un pequeño error que fue algo crucial. Los personajes en este juego erótico nunca se quitaban la ropa por completo. ¿Y cuál fue el resultado?, te preguntarás. Total fracaso. El juego no fue sexy ni exitoso. Jugadores adultos que buscaban algo más jugoso terminaron decepcionados y definitivamente fue una pésima primera impresión para esta compañía. Así que abandonaron el nombre y el concepto inicial, y de estas cenizas surgió lo que ahora conocemos como PopCap Games. La compañía fue fundada por 3 amigos en Seattle en el año 2000. Estoy seguro que voy a decir los nombres mal, así que disculpen por eso. John Bechet, el estratega comercial y comunicador del grupo; Brian Fiet, el programador principal encargado del motor técnico; y Jason Kapalka, el diseñador creativo detrás de muchos de sus juegos más icónicos. Kapalka en particular fue clave en el estilo visual y el humor característico de la compañía. Y su primer gran éxito fue Bejeweled, lanzado en el año 2000. Aunque muchos lo consideran el pionero del género de juntar 3 iconos en línea, la verdad es que Bejeweled se inspiró en un juego ruso de 1994 llamado Chariki, creado por Eugene Alemsin. Chariki introdujo la mecánica de alinear 3 esferas del mismo color. PopCap tomó esa idea, la refinó con animaciones, sonido y una interfaz bastante amigable, y así nació Bejeweled, el juego que popularizó el género a nivel mundial. Aunque Chariki era un título muy modesto para MS2, su mecánica de alinear 3 esferas del mismo color sentó las bases de todo un género. Inicialmente conocido como Diamond Mine, Bejeweled fue lanzado para navegadores y tuvo una curiosa colaboración con Microsoft en el año 2000 para incluirlo en el popular software de chat MSN Messenger. Aunque este acuerdo finalizó ya después de 25 años de su estreno, todavía tenemos vestigios de esta colaboración en la colección de juegos clásicos de Microsoft, ya que ellos tienen su propia versión llamado Jewel 2. No necesitaba ser un jugador hardcore o tener una máquina bestial para la época para disfrutar del juego. Incluso la persona con el menor entendimiento o afición por los videojuegos podía agarrar Bejeweled y jugarlo por bastantes horas. Era un juego bastante sencillo de entender y no requerías de una maestría para jugarlos, pero sí de bastante habilidad para dominarlos. PopCap entendió este mensaje, vio la adicción y la pasión de sus jugadores en un mercado que apenas estaban haciendo y pusieron manos a la obra. Luego vinieron Zuma, Peggle, Feeding Frenzy, Plantas contra Zombies y una enorme cantidad de juegos sencillos pero accesibles y con algo de profundidad si te dedicabas a jugarlo más de un par de horas. Y ahora vamos a repasar cada uno de ellos. En 2003, PopCap lanzó Zuma, un juego de puzzle donde disparas bolas de colores desde una rana de piedra para evitar que lleguen al final del recorrido. El juego fue diseñado por Jason Kapalka, cofundador de PopCap. La música fue compuesta por Philip Sharon y el juego fue desarrollado usando el framework interno de PopCap. Aunque su mecánica recuerda al juego japonés Puzzle Loop de 1998, Zuma se destacó por su ritmo frenético, estética pseudo-azteca y una interfaz pulida que lo hizo accesible para todo tipo de jugadores. Fue tan exitoso que tuvo una secuela, Zuma's Revenge, con nuevas mecánicas, jefes, escenarios tropicales y muchas horas de jugabilidad adictiva. Zuma no solo fue un éxito comercial, sino una muestra del talento creativo que definía PopCap en su mejor momento.
El éxito masivo de Bejeweled y Zuma no solo consolidó a PopCap como líder del mercado casual, también les dio la economía y libertad creativa para poder experimentar con demás juegos. Con recursos, reconocimiento y una base de fans creciente, el estudio se embarcó en una etapa dorada de exploración y de éxito tras éxito. Así nacieron propiedades menos conocidas, pero igual de encantadoras con su sólida base de fanáticos. Bookworm, lanzado en 2003, este juego de vocabulario donde tu trabajo era formar palabras que alimentaban a un gusano lector. Su éxito garantizó al menos 2 secuelas en 2006 y 2009. Feeding Frenzy, lanzado en 2004, un pequeño arcade submarino donde devoras peces para crecer, también con su éxito moderado. Insane Aquarium, mezcla de acuario virtual con defensa y gestión de recursos. Recuerdo haber jugado este por curiosidad y genuinamente recibir un buen susto cuando ese plot twist sucede. Entre otros se encuentran Pizza Frenzy, Dynamite, Heavy Weapon y Big Money. Otro de mis favoritos es Chuzzle, pero este realmente es propiedad de Raptisoft. PopCap solamente ayudó con su publicación y distribución, dándole visibilidad internacional y colocándolo junto a sus títulos más populares. Actualmente existe una secuela para móvil, donde PopCap ya no se encuentra involucrado, pero igual es un buen juego para pasar el tiempo. Estas IPs tenían mecánicas únicas, arte distintivo y muchísimo humor. Algunas eran experimentales y otras estaban un poco más refinadas, pero todas compartían el sello que hizo a PopCap único: accesibilidad, carisma y diversión sin complicaciones. Aunque no todos fueron éxitos masivos, mostraban la creatividad sin límites del estudio, y para finales de la década de los 2000 se encontraban preparando el terreno para sus juegos más icónicos. En 2007, PopCap lanzó Peggle, un juego que parecía una mezcla entre pinball, pachinko y música clásica. La premisa era simple: disparar una bola desde la parte superior de la pantalla para eliminar todos los bloques naranjas, mientras la física hacía lo suyo, ya sea ayudándote o desviando tu disparo por otra ruta. Pero Peggle no era solo física, era todo un espectáculo. Cada vez que eliminabas el último bloque, sonaba la pieza de Beethoven Oda a la Alegría. La cámara se acercaba al tablero y el juego celebraba contigo con explosiones, arcoíris, chispas y fuegos artificiales cubriendo toda la pantalla. Este juego fue diseñado por Brian Rothstein y Jason Kapalka, con una estética colorida, personajes mágicos y poderes especiales. En tu primer repaso del modo aventura, el juego te hacía experimentar con varios maestros Peggle, los cuales ponían a prueba tus habilidades con nuevos poderes en niveles diseñados especialmente para acomodar esas técnicas que ibas desbloqueando. Ya en modo libre podías experimentar y mezclar niveles diseñados para una habilidad con el poder de otro personaje. El objetivo final, aparte de llegar a los créditos, nos lleva a uno de los logros más difíciles y laboriosos del arcade del Xbox 360: conseguir el 100% en todos los tableros. Créanme, es un verdadero reto que puede tomar meses de frustración. En 2008 llegó la secuela directa Peggle Knights, y gracias a una colaboración con Valve Software, en 2009 tuvimos Peggle Extreme, una versión gratuita con fondos, personajes y referencias a varias propiedades de Valve. Este juego sigue gratuito hasta la fecha, y claro que puedes entrar a Steam y reclamarlo para tu cuenta. Peggle fue un fenómeno inesperado, un juego casual por el que todos enloquecieron. Muchos años después veríamos otra secuela llamado Peggle 2. Entre secuelas y éxitos que marcaron la infancia de muchos, PopCap se encontraba trabajando en su carta maestra, la cual las llevaría a la cima del éxito. En 2009 se lanzó su obra maestra, Plantas contra Zombies. Este juego fue diseñado por George Fan y combinaba defensa de torres, humor absurdo y una estética adorable que lo hizo bastante adictivo. La premisa era bastante simple: defiende tu jardín de una horda de zombies usando plantas con habilidades únicas, pero detrás de esa simplicidad había una curva de dificultad perfectamente calibrada, una banda sonora memorable compuesta por Laura Shikihara y un elenco de personajes que se volvió icónico. Plantas contra Zombies no solo fue un éxito comercial, fue todo un fenómeno cultural. Se adaptó a múltiples plataformas y consolas, se convirtió en una ola de memes, en miles de fanarts y cosplays, en mercancía por montones, y para muchos fue la puerta de entrada al mundo de los videojuegos. Curiosamente, George Fan quería alienígenas al inicio, pero PopCap sugirió zombies y pues el resto es historia. La compañía tenía una fórmula brillante: ofrecer demos gratuitas en línea, enganchar al jugador, y justo cuando ya no podías soltar el juego, te vendían la versión completa sin anuncios ni microtransacciones. Un pago y tienes el juego completo. Pero este modelo tan ingenioso, claro que llamó la atención de cierta compañía. En 2011, Electronic Arts, o EA, compró PopCap por más de $650 millones. A partir de ahí, la innovación se detuvo.
se enfocaron en secuelas y spin-offs. PopCap pasó de ser un estudio con alma, con pasión y mucha creatividad a una marca que solamente vive de su pasado. Tras la compra de PopCap por EA, absolutamente todo cambió. Lanzaron Plantas contra Zombies 2, el cual adoptó el modelo free to play, con microtransacciones, anuncios y obviamente exclusividad móvil. Este juego realmente tenía buenas ideas, las bases del juego ahí estaban y el arte era bastante bueno, solo que muchos sintieron que perdió el alma del original. Claro, ya llevabas horas jugando y te salía la pantalla de oye, compra algo, danos tu dinero. Luego vinieron más spin-offs, como el cancelado Plantas contra Zombies Adventures de Facebook, Garden Warfare 1-2, Plantas contra Zombies Heroes y recientemente Battle for Neighborville, el cual, no les miento, al mes de que salió ya lo estaba viendo en 30 o 40% de descuento. Algunos ciertamente eran divertidos, pero la mayoría eran olvidables. Eso sí, ninguno pudo cautivar como el primer juego. Y si la esperanza poco a poco se desvanecía, obtuvimos la noticia que George Fan, el creador original, fue despedido poco después, ya que su visión era hacer juegos divertidos y entregar productos completos, y eso ya no encajaba con el nuevo modelo. PopCap era la curiosa combinación de diseñadores y personas clave que hoy en día es difícil de poder encontrar y reunirlos en un solo estudio. El equipo traía personajes memorables, tenían estilo visual encantador, eran mecánicas simples pero profundas, y el humor y carisma en cada rincón y esas canciones adictivas que hasta la fecha seguimos cantando. Sus juegos eran fáciles de entender, pero claro, eran difíciles de dominar, y más que nada tenían corazón y la pasión de una buena decena de creativos. No eran productos que estaban diseñados para retenerte con recompensas artificiales, eran experiencias que te hacían sonreír, que podías compartir con tu familia o con aquellos que no sabían sobre videojuegos, y te dejaban con esas ganas de volver por gusto, claro, no por la obligación de andar molestando a tus amigos de Facebook a que te mandaran corazoncitos. Y vaya que esto es un punto importante para mí, y realmente la razón de este video. Bejeweled 3 y Peggle fueron juegos que un día mis padres instalaron y en un descuido vi que ya tenían cientos de niveles terminados en el modo infinito de Bejeweled o iban muy avanzados en Peggle. Vaya, hasta hice una cuenta de Steam para que mi madre jugara Bejeweled 3 en la pantalla grande. Es de las pocas veces donde he conectado con mi familia gracias a los videojuegos, y muchos de mis recuerdos de la infancia vienen gracias a los juegos que PopCap lanzaba en aquella década. El estudio entendía que la diversión no necesitaba complicaciones y por eso los fanáticos siguen reviviendo y recordando su legado con mucho cariño. Pero bueno, nos estamos acercando a la actualidad y mientras veía el incendio de Plantas contra Zombies Replanted a lo lejos, me puse a investigar qué fue del equipo original que nos dieron aquellos juegos memorables. Y esto es lo que descubrí. Tras la compra por parte de EA, los fundadores tomaron caminos un poco distintos. John Becci se mantuvo como ejecutivo en EA hasta 2014, pero luego de irse fundó una startup enfocada en bienestar emocional y meditación. También se dedicó a trabajar en noticias sobre el medio ambiente y hacer conciencia sobre el cambio climático. Bastante bien si me lo preguntas. Brian Fiet, el programador principal, se alejó del foco público y ha trabajado en proyectos un poco más discretos. Después de más de 10 años de mantener su vida en privado, su nombre reapareció en los agradecimientos especiales de Penny's Big Breakaway en 2024. Finalmente, Jason Kapalka, el alma creativa detrás de las propiedades más icónicas de PopCap, fundó Blue Wizard Digital, donde ha seguido creando juegos con humor oscuro y un estilo visual único que él quería hacer desde hace años, pero que no encajaba en PopCap realmente. Actualmente es dueño de un restaurant bar temático de videojuegos en Canadá, el cual hasta hace unos meses cambió su imagen a ser más bien temático sobre el país Canadá y de las costumbres canadienses en sí. Y vaya que viendo estas fotos el lugar se ve 100% canadiense. Kapalka y su esposa hicieron este cambio en respuesta a las tarifas impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra Canadá justo a principios del 2025. Aunque PopCap, como lo conocíamos, ya no existe, su espíritu sigue vivo en los proyectos de quienes lo hicieron posible. En octubre de 2025, EA y PopCap lanzaron Plantas contra Zombies Replanted, una remasterización del clásico de 2009, con gráficos en alta definición, nuevos niveles, modos cooperativos e incluso un modo de jugador contra jugador. Parecía el regreso triunfal que todos esperábamos, pero no tardó en surgir la controversia. Vamos, estamos hablando de EA obviamente. Filtraciones de versiones incompletas mostraron texturas borrosas, música faltante y empezaron a surgir rumores de arte generado por inteligencia artificial.
Los fans acusaron al estudio de usar IA para recrear el arte original y de excluir a los artistas que dieron vida al juego en su momento. Vaya, hasta el diseñador original salió a decir de que los supuestos trazos originales y bocetos conceptuales no eran ni siquiera de él, fueron creados específicamente para agregarlos como un contenido adicional a este remaster, pero que no son de él ni él los había visto en su vida. PopCap negó el uso de inteligencia artificial y explicó que las versiones filtradas eran preliminares, pero el daño ya estaba hecho. El tweet actual de EA y PopCap se ha vuelto meme y un recuerdo de que una compañía nunca se tocará el corazón con tal de tomar atajos monetarios y mentirle a sus fanáticos. Para muchos, Replanted se sintió como una oportunidad perdida, un intento de revivir el jardín, pero sin regarlo con el mismo cariño. Y lo peor de todo, hicieron entristecer a Laura Chigihara, gracias a que Replanted no implementó su esfuerzo de tener música adaptiva, o sea que se intensifique o se suavice dependiendo de la oleada de zombies. Y así, el legado de Plantas contra Zombies se vuelve más complejo. Un juego que nació del amor por el diseño y que hoy lucha por no ser devorado por las raíces del modelo corporativo y sobre todo de las mentiras y traiciones de EA. Con el paso del tiempo, PopCap dejó atrás el mercado que lo vio nacer, el de la PC. En lugar de seguir desarrollando juegos para escritorio, les dio la espalda por completo y se enfocaron al ecosistema móvil. Plantas contra Zombies 2 fue el primer gran paso, exclusivo para smartphones, con anuncios, microtransacciones y claro, eventos temporales. Luego vino Peggle Blast, una versión simplificada del clásico con niveles bloqueados por energía y mecánicas de monetización bastante agresiva. Es como si agarraran todo lo malo de Candy Crush y lo forzaran en Peggle. Bejeweled también tuvo múltiples versiones móviles, cada vez más alejadas del diseño original, claro, tirándole más a los clones genéricos del mercado free to play. Actualmente existe un port directo de Bejeweled 3, simplemente llamado Bejeweled Classic, pero en típico estilo de juego móvil, te tienes que tragar infinidad de anuncios y lidiar con el hecho de que ciertos modos de juego están detrás de otro muro de pago. También existe Bejeweled Live, que es jugar con tus amigos, y hay una versión exclusiva a Japón por alguna razón. Creo que está de más agregar que estas versiones de móvil para nada satisfacen lo que era jugar en PC. Y bueno, Plantas contra Zombies 3, bueno, ese es un caso aparte. Anunciado, cancelado, rediseñado, relanzado y vuelto a cancelar al parecer. Se nota que nunca logró encontrar una identidad clara. Vaya, hasta han hecho encuestas a los jugadores de qué diseño de arte deben usar. Y esto solo indica que es un símbolo del desorden creativo que está pasando en el estudio. Al abandonar el mercado de la PC, PopCap perdió contacto con su comunidad más fiel. Y aunque claro, sus juegos móviles alcanzaron millones de descargas, muchos sintieron que el alma del estudio se había diluido a favor de métricas, retención y sobre todo monetización. Y bien, eso fue una rápida retrospectiva de PopCap. Actualmente se tiene muy vivo el sentimiento negativo contra esta compañía, pero vamos a hacer algo diferente. Mejor hablemos sobre los recuerdos buenos que tengan sobre los juegos clásicos del estudio. ¿Cómo descubrieron esta compañía? ¿Cuál fue su primer juego? ¿Y algún momento memorable con su juego favorito del estudio? Por mi parte, yo soy gran fan de Bejeweled, y aunque han pasado más de 15 años desde su último juego original, todavía me encuentro jugando Bejeweled 3 o Bejeweled Twist constantemente. Vaya, nomás grabar para este video me hizo jugar por más de lo que necesitaba. Estos juegos tienen problemas para funcionar en Windows moderno, pero la comunidad se ha encargado de mantener vivo el legado de estas series, con parches que devuelven la compatibilidad a Windows más moderno. Vaya, PopCap ha ignorado estos juegos por 15 años, y siguen a la venta en Steam. Y bueno, yo me devuelvo al vicio de Bejeweled, pero antes quiero agradecerles por ver este video y también un fuerte saludo a mis suscriptores de Twitch. Hace rato perdí la monetización de mi canal de YouTube después de más de una década. Eso me pasa por no hacer videos, pero bueno, eso supongo que me sirve como motivación para traer más contenido. Ahí se me ocurrirá algún tema interesante de mi siguiente hiperfijación para hablar. Pero bueno chavos, eso fue todo por mi parte, yo soy Adán y los veo hasta la próxima. Chao chao.